El próximo 15 y 16 de septiembre del año 2023 comienza el año 5784 del calendario hebreo. ¿Qué se celebra en esa fecha? Rosh Hashanah, comienzo del tiempo, nuevo tiempo. Se celebra la creación del ser humano. Uno podría preguntarse, ¿fue creado el ser humano hace 5783, 84 años? ¿Es una afirmación arbitraria? ¿Es una realidad? ¿Nació hace 2023 años Jesús en Galilea? ¿Es una realidad histórica? ¿Es una afirmación arbitraria? Yo digo misterio. Pero más allá de esas conjeturas, esas preguntas, las cuales no podemos responder, la tradición hebrea divide este tiempo en Shemitot, se dice, y dice que los primeros 2000 años, de estos 5700 próximos 84 años, fueron años de caos, desorden. El año 2000, afirma la tradición hebrea, nace Abraham Avino, nuestro padre Abraham, el primer Mekubal, el primer cabalista. Y ahí comienza el año de Torá, 2000 años de Torá, donde se trae un discurso ético. La tradición habla de una ética, una acción, cómo convivir con los otros. Hace poco vi una película, Karate Kid, una versión en donde interpretan a ese maestro, señor Miyagi en la primera versión, Daniel San, ese estudiante que quiere aprender karate. Jackie Chan, Jackie Chan es un actor, un cantante, que mi maestro admiraba mucho, y el estudiante es el hijo de Will Smith. Realmente en esta película, esta saga, se aprende Kung Fu, en las primeras se aprende karate, aunque el título es Karate Kid, confunde. Y el Kung Fu la traducción literal es maestría, habilidad, y tiene como sustento o fundamento filosófico una ética que es el Tao. El Tao sostiene esta tradición, esta semilla de artes marciales que tiene que ver con una ética, cómo andar, cómo caminar. La Kabbalah es una manera de andar, tiene que ver con una ética que se responde a la misma de acuerdo a las épocas históricas. Hoy había que redefinir, o deberíamos redefinir la Kabbalah para el siglo XXI. Pero hace 1784 años aproximadamente, luego de esos 2000 años de Torá, había una época en hebreo se dice Nin, Belonin, Tir, Belotir, una época de dormido, la traducción literal es dormido y no dormido, despierto y no despierto, una época de confusión, esa época donde uno sale de su cama, se despierta, pero todavía no sabe si se está soñando o está despierto. Estamos en una época de confusión, de hace 1784 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque algunos cabalistas dicen que se imprime el Talmud, la tradición oral que representa la Kabbalah. La Kabbalah es el alma de la Torá está ahí, es un libro, por supuesto, críptico, un libro que habla de una realidad metafísica. Y todas esas transcripciones del Talmud, que tienen que ver con, en realidad habla de hasta redes científicas, remedios, que puedes hasta uno leer una primera impresión sin conocimiento de esa tradición, de esa época, del contexto histórico, y muchas supersticiones. Entonces eso genera mucha confusión. Dicen que fue un error, una equivocación. Si uno yo creo que a ningún texto, si uno accede con un mentor, una guía, alguien que conozca. Hay gente que se pasa la vida estudiando a un autor y analizando y no hay respuesta, decía un escritor argentino, Cohen, en un video, diciendo uno puede decir que lo entendió todo, lo entiende un aspecto, una parte de esa
de esa literatura, de ese autor. No lo puede. Uno mismo a veces no entiende razones que tienen que ver con un dolor. Decía los digo a otro video que habla de alegría y la enfermedad única, decía Pillon Rivière, que tiene que ver con el momento de la separación. El dolor tiene que ver con esa separación, el momento del trauma del nacimiento. Vivimos en una unidad, en ese vientre materno, y el nacimiento es un momento traumático. Otra vez en ese video se explica un poco más ese asunto. En esta película viajan con su mamá por una cuestión de trabajo a China y esa realidad es hostil con ese niño. La Torá dice, ama al prosélito, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Toda la Torá, la ética del Tao, del Kung Fu y la Kabbalah tiene que ver, hay una tensión entre integración y segregación. Eso es el núcleo duro de la tradición hebrea y el núcleo duro del Tao coincide. ¿Quién está en ese video? Hablo de habla de una película que se llama Gángster Americano, que interpreta a Denzel Washington, y un abogado que lo persigue, ético, pero con errores, con problemas afectivos o personales, o tensiones. Y el otro con una familia divina y un asesino. Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Se pregunta. Eso pregunta el Tao. Eso es lo que habla. Tiene que ver con según la perspectiva, la circunstancia. Entonces, pero los discursos, en esta época de Nin Belonin, Tir Velotir, dormidos y no dormidos, despiertos y no despiertos, de absoluta confusión. Dicen los cabalistas que llegar un momento, el día es propicio para esto, en penumbras, en un día de lluvia, nublado y fresco, escribiera Jorge Marciali. Va a ser una época en que todo está tan oscuro que no vamos a ver si estamos ciegos. Tanta oscuridad que no vamos a ver si estamos ciegos. De confusión. Entonces uno no sabe quién es el bueno y quién es el malo, pero se promueven discursos de odio, de lo que se conoce como grieta, segregación, integración. La Kabbalah habla de que las chispas, a partir de ese momento del nacimiento, la madre no soporta a ese niño que creció y en un momento del parto. La energía, las vasijas no sostienen, esa energía se rompen, las chispas se dispersan por el mundo. Hay una enunciado, una fórmula de Dirac, donde dice, si dos partículas estuvieron un tiempo, quizás la más hermosa, dicen algunos de las enunciados, de las fórmulas de la física, estuvieron relacionadas en un tiempo, dos partículas, y luego se separan, aunque estén a millones de años luz o años luz de distancia, hay una conexión. Esas chispas que se dispersaron por el mundo, que somos todos los seres humanos, que es el universo, deben reunirse, deben promover la Yehudim, dice, promover unificaciones, decía Rab Isaac Luria. Entonces toda la Kabbalah habla de esto, de o segregamos o integramos, o planteamos discurso de odio, o integramos, o de unificación, tratando de comprender por qué el otro hace lo que hace, percibiendo su realidad, circunstancias, las razones de este asunto. Hace poco, una señora me decía que estos últimos videos tienen un hilo conductor. Y yo recordaba a mi maestro, que decía, Ariel, siempre digo lo mismo.